Buenos días, jóvenes. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días, Luis. Vamos a iniciar esta mañana con el tema de los auxiliares de los comerciantes. Cuando explicamos la planificación, mencionamos algunos ejemplos de auxiliares de comerciantes. ¿Recuerdan? ¿Quiénes son ellos? Hola, hola, ¿quiénes son? Mira qué ridícula es tu hija, mami, arruinándose la piel, ¿sabes? No se escuchan. Sí se escucha, Luis. Ah, bueno. ¿No recuerdan quiénes son los auxiliares de los comerciantes, de los que mencionamos en la primera clase cuando hicimos el recorrido por todos los temas que íbamos a desarrollar? Ahí aparecía este tema también como los auxiliares de los comerciantes. No sé si mal recuerdo, pero parece que habíamos dicho que ahora era el evaluado, ¿verdad? Mientras se acuerdan de quiénes son. Sí, para ahora había dicho. Pero, ¿verdad que no es hoy? Vean la fecha que tiene en el calendario, en la planificación, creo que está para el siguiente sábado, para el 20. ¿Verdad? Y eso fue lo que dijimos al inicio de las clases, el primer día, de que íbamos a tratar de respetar las fechas. Y eso me sucedió con el otro equipo, porque pensé que el lunes lo tenía con ellos. Y me levanté bien temprano a prepararlo, para que a la hora de iniciar la clase o a la 1 de la tarde ya estuviera listo. Pero bueno, lo preparé y cuando vi la planificación, me di cuenta que decía 15 para el caso de ellos y para ustedes creo que 20 el siguiente sábado. Verifiquemos por favor, yo igual voy a checar después de terminada la clase y ese día es el que vamos a desarrollarlo. Sí, dice solo evaluación teórica que vale el 10% el 20 de febrero. ¿Verdad? Entonces el próximo sábado. Así es que tranquilos, si ya estudiaron, qué bueno, porque tienen fresquitos los conocimientos. Entonces incluimos hasta este tema, los auxiliares de los comerciantes. ¿No se recordaron quiénes son ellos? Dice que son auxiliares de los comerciantes las personas que ejercen una actividad con el propósito de realizar negocios comerciales, pero vean la palabra que aparece acá, ajenos, o facilitar su conclusión. ¿La conclusión de qué? De un negocio. Entonces, ¿quiénes son ellos? Son los que trabajan para el comerciante. Son las personas que sirven de intermediario entre el comerciante y el cliente. Son los que hacen posible que se ejecute o que se facilite o que se concluya un negocio. Entonces, ¿a dónde encontramos estas personas? ¿Quiénes son verdaderamente? Este es el concepto. Y dice acá que existen dos clases de auxiliares. Los dependientes o auxiliares del comerciante y los independientes o auxiliares del comercio. O sea, aquí hay dos tipos, pero los dos cumplen con este concepto. Ellos van a desarrollar, dice, negocios por cuenta ajena. Ellos van a facilitar que se concluya un negocio. Ellos van a ser los facilitadores entre o los que van a proporcionar la información, podría ser también, entre el comerciante y el cliente. No son clientes,
no son proveedores, porque el proveedor viene a ser otro comerciante también, aunque tienen funciones de proveedores, porque son los que proveen, ¿verdad?, mercadería, pero no de ellos, o sea, no es de ellos, es de otro que se llama comerciante. De cuando estos dependen de él, son auxiliares del comerciante, y cuando estos trabajan por cuenta propia, son auxiliares del comercio. Entonces, ¿quiénes son? Veamos lo que dice acá para ver si vamos aterrizando. Los primeros están subordinados a un comerciante, es decir, tienen un horario que cumplir bajo la orden del comerciante y forman parte directa de su organización o de su empresa, a la que prestan de forma continua y permanente sus servicios, de manera exclusiva, y entre ellos existe un lazo contractual determinado, es decir, existe un contrato que los une. Bueno, ya con esto ya tenemos más herramientas. ¿Quiénes son entonces los auxiliares del comerciante? Pongamos ejemplos. En la prueba vienen ejemplos para poder determinar, por decir algo, yo les doy un ejemplo y les digo qué clase de auxiliar es dependiente o es independiente, y ustedes van a colocar ahí una de las dos, a través del ejemplo. Hay otros que son conceptuales, ¿verdad? Trae el concepto y ustedes colocan el enunciado, digámoslo así, el tema al que se refiere ese concepto. Bueno, ya con esto ya tenemos varias herramientas o varios enunciados acá para poder poner los ejemplos. Uno son los que trabajan por cuenta ajena, es decir, o venden mercadería que no es de ellos. Pueden haber los dependientes e independientes. Si son dependientes, dice que los une un contrato. Desarrollan la labor bajo la dependencia del comerciante, de manera permanente y continua. ¿Quiénes son? ¿A dónde están esos ejemplos? Vamos, pensemos. Clic, un auxiliar independiente podría ser los asesores. Podría ser un asesor de venta, correcto. Y asesores hay de todo tipo. Asesores de seguros, asesores de bienes raíces, asesores de inversión. Hay un montón. Entonces, ellos son los que están en medio de quien provee el servicio o el producto y quien lo va a adquirir. Ajá, correcto, gracias. ¿Quiénes más? Vayan tomando nota, ¿verdad? Y hay asesores. ¿Quiénes más son auxiliares del comercio o del comerciante? Ajá, pensemos. Esto es lo que dice la ley, ¿verdad? Lo que está escrito acá. Ahora tenemos que interpretarlo para buscar los ejemplos de cómo se da ya en la vida real. Licenciado. Dígame. También podrían ser los que andan vendiendo como espacios en los jardines santos. Sí, correcto también, ¿verdad? Los vendedores ruteros, ¿verdad? También este tipo de vendedores que vende el servicio, ¿verdad? El servicio de, en este caso, pues, funerales, ¿verdad? Servicios completos en ese sentido. También, ¿verdad? Muy bien, gracias. ¿Qué otros? O sea, el comerciante no es él el que sale a la calle a vender, ¿verdad? El comerciante pueda que tenga su establecimiento, pero no va a andar en la calle haciendo la negociación. Pueda que haga algunas negociaciones dentro de su establecimiento, ¿verdad? Y que sea él directamente quien atienda al cliente o al futuro cliente, pero también va a tener a alguien que lo auxilie en esa labor, y esos son los auxiliares de los comerciantes. Ya pusimos dos ejemplos, ahí los servicios funerarios, ¿verdad? De casa en casa,
los asesores de diverso tipo. ¿Quiénes más? Bueno, vamos a ir destapando otras. Dice, por cuanto los auxiliares autónomos no están supeditados a ningún comerciante, es decir, estos son aquellos que trabajan por su cuenta propia, determinado y despliegan su actividad a favor de cualquiera que la solicite, es decir, no son parte de una empresa. Siendo así, dice, auxiliares del comercio en general y no de un comerciante en particular. Es decir, estos son los independientes. Este es el concepto de independiente, ya que en la lámina anterior aparecía el concepto de dependiente. Estos pueden hacer trabajos similares a los dependientes, solo que ellos no tienen un horario. Ellos no dependen directamente de un comerciante. Ellos pueden trabajar con varios comerciantes a la vez y hacer su propio horario. El comerciante les va a pagar por negocios concluidos o negocios iniciados a través de comisiones, no es a través de un sueldo. Esto es para los independientes. Hoy veamos los dependientes, dice algunos ejemplos. Así pues, se reconocen como auxiliares dependientes a, y aquí aparece una serie de enunciados que también son de manera genérica, ¿verdad? Ya tenemos que buscar los ejemplos ya en la vida cotidiana. Y lo primero dice que son los factores o gerentes. El gerente de una empresa es un auxiliar del comerciante, ¿verdad? Es quien dirige la empresa, es quien dirige los negocios. A este señor también se le llama factor. Los dependientes. Y acá vamos a hacer una aclaración. Cuando nos referimos aquí a los dependientes, si estamos hablando de los dependientes. Pero son dos cosas diferentes, aunque la palabra sea la misma. Acá lo ponemos el dependiente como alguien que está subordinado a, es decir, depende del comerciante a través de un medio contractual. Y este dependiente que aparece acá son los que atienden tras un mostrador. Son los que atienden, por decir algo, en un almacén de departamentos. Son las personas que andan ahí y que le preguntan a uno, ¿verdad?, qué es lo que desea. Estos son dependientes, diferente a estos otros, ¿verdad? Estos son los que dependen, por decirlo así, jerárquicamente, o los que dependen contractualmente de un comerciante. Mientras que estos dependientes son los que atienden en una tienda y no salen de ahí, es decir, atienden dentro del establecimiento. A eso se les llama dependientes. Los agentes dependientes, estos también son personas que atienden al público, pero estos tienen la peculiaridad que pueden salir del establecimiento, lo pueden hacer fuera. Los agentes representantes o distribuidores, ¿verdad? También, es decir, aquellos que tienen su propio establecimiento, pero que no es de ellos la mercadería, sino que se las da a un comerciante para que éste la revenda. Entonces lo que está prestando acá es el servicio de bodega, es el servicio de almacenaje, aparte del servicio de vender, ya sea un servicio o un producto. Y los agentes intermediarios, que son aquellos que hacen una labor mediadora entre el productor o el vendedor y el cliente. Bueno, vamos a ir viendo cada uno de ellos y vamos a ir colocando los ejemplos porque acá la ley los menciona de manera genérica. Ahora hay que llevar estas generales a algo particular, y es decir, a los ejemplos propios para que se nos haga fácil entender la ley. Y eso es lo que tenemos que hacer. Cada vez que leamos la ley, llevarla a un ámbito cotidiano, a un ámbito real, a un ámbito del día a día. Porque si no, no le vamos a entender. Cuando hagamos las prácticas, por ejemplo, casos en los que calculemos algo, tenemos que bajarnos a la realidad, que bajarnos del papel, de lo que está escrito, del libro, ¿verdad?, de la ley, hacia algo práctico. Entonces acá lo estamos haciendo con ejemplos. Factores, dice, esto está en el artículo 365. Miren cuánto hemos avanzado ya.
Alguien me preguntaba el ciclo pasado, mire, estábamos en el artículo, póngale, 15, 17, ¿verdad? Ya pasamos al 300 y de repente al 600 y tenemos que leerlos todos para alcanzarlo, me decían. No los van a leer todos, van a leer aquellos puntuales que yo voy mencionando. Claro, si usted quiere ahondar más, va a leer mucho más, obviamente. Pero la obligación ahorita es ir revisando los que están por lo menos uno antes y uno después del que yo voy mencionando. Y si de ahí les genera la inquietud de leer más, eso es buenísimo. Pero pueden seguir viendo los demás artículos. Entonces dice en el 365, son factores quienes dirigen por cuenta ajena, es decir, no es de ellos el negocio, una empresa, una rama especial de ella o un establecimiento de la misma. Hablamos de los gerentes, ¿verdad? El gerente general, del gerente de un departamento. Cuando decimos acá, puede ser una rama especial de la empresa o un establecimiento. ¿A qué nos referimos? ¿A qué tipo de gerentes nos referimos cuando, o se refiere la ley cuando menciona acá que puede ser a una empresa en particular, a una parte de la empresa como una rama especial de ella o a un establecimiento que la empresa tenga en un lugar diferente? ¿Qué ejemplos podemos poner de esto? Licenciado, Dígame. en el que dice rama especial, podrían ser los gerentes de recursos humanos. Podría ser por departamento, ¿verdad? Una rama especial de recursos humanos, gerente de producción, gerente administrativo. Excelente, gracias, muy amable, así es. Cuando la empresa es un poco amplia y tiene una gerencia por cada departamento. Excelente. Ahora esto de un establecimiento. ¿A qué se refiere ahí cuando dice la ley? Ya no una rama especial dentro de la empresa, sino que a un establecimiento fuera de la empresa, en otro lugar. Puede ser en otro departamento. ¿A qué nos referimos ahí? ¿O a qué se refiere la ley? Podría ser si usted la empresa tiene como varios locales. Ajá, tiene varios locales. ¿Cómo se llaman esos locales? Muy bien. ¿Sucursales o tiendas? Sucursales o tiendas, correcto, así es. Habla de las sucursales o de las tiendas, inclusive de los kioscos. Aunque en los kioscos ahí no hay gerente, ahí hay una encargada, ¿verdad? Porque son lugares más pequeñitos. ¿Se han fijado que hay unos kiosquitos en los centros comerciales que están al centro, digamos, de todo el pasillo? Esos son también establecimientos, solo que acá no hay un gerente. Se coloca ahí una encargada o encargado del lugar. Pero cuando es un establecimiento que está ubicado en otro lugar, puede ser en el mismo Gran San Salvador, a eso se le llama sucursales y hay gerente de sucursal. Los bancos, por ejemplo, los bancos tienen diversas agencias. Ya no se llaman sucursales, se llaman agencias, pero es lo mismo. Y en cada una de ellas hay un gerente. Excelente, gracias por las participaciones. Bueno, hablemos de los dependientes. El dependiente dice obliga al principal. Esta palabra, cuando dice obliga al principal, no significa que el dependiente somete al dueño, ¿verdad? Que el dependiente lo tiene bien del gorro a este, ¿verdad? No, para nada. Sino que el dependiente dice que obligue porque las operaciones que éste hace, ¿verdad? El dependiente, van a obligar a cumplir al principal o a la empresa. Es decir, este no se puede comprometer si ese producto no existe en la empresa. Este no se puede comprometer si la empresa no presta ese servicio. O sea, son cosas que ya están dadas, ¿verdad? Pero por esa razón dice que el dependiente obliga al principal. Así lo dice la ley. Los dependientes encargados de ventas tienen facultad para percibir dentro del establecimiento el pago del precio de las mercaderías vendidas. Hay empresas pequeñitas, ¿verdad? O sucursales pequeñitas o tiendas
que la misma persona que atiende es la misma que cobra. Pero hay unas que son más grandes, ahí ya no sucede igual. Y la ley también así lo menciona, a no ser que tal percepción se haya reservado a una caja. En un almacén más grande el que atiende es uno, que es el dependiente, y el que cobra es otro, que es el cajero. Entonces acá ya el dependiente ya no hace la función de cobro, sino que lo hace la caja o un departamento especial. Igual el que entrega, ¿verdad? Hay por ahí un departamento que se llama despacho, en el caso de las ferreterías. En el caso de los almacenes, la misma caja, ¿verdad? Usted paga, le van a dejar a la caja lo que compró, paga y el mismo cajero le entrega la mercadería y en una bolsita. Pero quien atiende, es decir, los que trabajan dentro del almacén o dentro de la tienda, a eso se les llama dependientes. ¿Verdad? Ahora sí, ya encontramos esa diferencia, ¿verdad? Del dependiente a las personas que son dependientes de alguien. Estos son los dependientes que atienden una tienda. Tienen el mismo nombre, pero son personas o cosas diferentes. Bueno, son situaciones diferentes. Así podemos ver, por ejemplo, en los almacenes de departamentos. Hay almacenes grandes como Simán, que tiene un montón de departamentos y en cada departamento hay varios dependientes, varias personas que están atendiendo al público. Y tienen un lugar, ¿verdad?, por cada departamento llamado caja, que es donde se hace el cobro. Pero en las tiendas pequeñitas el dependiente tiene la facultad, dice, de cobrar. Eso dice la ley. Agentes dependientes son similares a los anteriores, solo que estos pueden salir del lugar. Dice que es agente dependiente la persona encargada de promover en determinada plaza, es decir, fuera de la empresa o región, negocios por cuenta de un principal, es decir, de un comerciante, con domicilio en la República o en el extranjero, y de transmitirle las propuestas para su aceptación. ¿A quién? Al principal. El agente dependiente está subordinado al principal, es decir, estos dependen directamente de una empresa, pero no están dentro, están fuera. Aquí sí podemos poner muchos ejemplos, pero en el caso anterior, los ejemplos más claros son los que atienden dentro de una tienda o de un almacén. Pero estos son agentes dependientes. Dependen de un comerciante, su atención es fuera. Veamos los ejemplos, ayuden. Licenciado, Díganme. ¿podrá estar dentro de los ejemplos los visitadores médicos? Correcto, excelente, un visitador Salen médico. al interior del país, a los departamentos, pero también los mandan a veces a otras, a Centroamérica. Sí, así es, por eso dice acá la ley, ¿verdad? Puede ser, dice, en plaza, ¿verdad? En la región, dentro de la República o fuera de ella. Así es, ¿verdad? Pueden trabajar dentro, pertenecen siempre a la empresa, pero pueden trabajar dentro del país, no dentro de la empresa, sino dentro del país o fuera del país perfectamente. Así es, ¿verdad? Los visitadores médicos podrían caer dentro de esta categoría. Gracias. ¿Quiénes más? Hay un montón. De esto hay bastantes ejemplos. Usted sale de su casa y en su colonia y se va a encontrar gente que anda promoviendo ventas. Porque vea lo que dice, que la gente dependiente dice, la persona encargada de promover, o sea, promueve la venta, promueve el servicio. ¿A quiénes encontramos en las colonias haciendo esto? ¿A quiénes encontramos ahí en las colonias que andan promoviendo la venta de servicios? Ya me mencionaron uno, ¿verdad? Por allá me dijeron los servicios funerales. Son agentes dependientes. Podría ser también, por ejemplo, los de Galeche Salud, que andan en camiones, los de Bimbo. Todos los repartidores, ¿verdad? Ellos son los que andan promoviendo, los que andan sacando los pedidos de las tiendas y a la vez entregando. Estos tienen la facultad de cobrar también.
Estos pueden cobrar perfectamente porque ellos andan haciendo esa labor fuera de la empresa. Es como que la empresa sea móvil, digamos, sea ambulante. La empresa se mueva a los diferentes lugares, ¿verdad? En las colonias vemos eso, salimos de nuestras casas y vemos perfectamente ese panorama. Ahí vemos de Diana, de Bimbo, como dijo la compañera, de la leche Salud, de la leche Formos, ¿verdad? Que ya no se llama Formos, tiene otro nombre, pero es la misma leche. Los del agua cristal también. Los del agua cristal, correcto. Ah, ya ven que hay un montonazo de estos. Si los vemos a diario ahí en nuestras colonias al salir de la casa, ahí están estos agentes dependientes. Y así como ellos que trabajan de esa manera, digamos, tan, póngale rústica, se puede decir, hay otros agentes dependientes que lo hacen de otra manera, ¿verdad? Como aquellos que promueven los seguros, que son los corredores de seguros. Aquellos que, bueno, de estos pueden haber dependientes de una empresa o también independientes, ya que trabajan para varias aseguradoras pero no dependen de ninguna de ellas. Pero también pueden haber aquellos que sí pertenecen a una aseguradora en particular o a una empresa de bienes raíces, ¿verdad? Aquellos que promueven la venta de una casa, de un edificio, de un terreno, también, ¿verdad? Aquellos que andan vendiendo el servicio de internet, ¿verdad? Hoy con esto de las clases en línea, cómo se les ha dado la oportunidad, digamos, a ellos de expandir más su negocio, ¿verdad? Venden cable, venden internet, venden líneas telefónicas y andan de casa en casa. Aquellos que venden los chips también, que andan con su panelito, ¿verdad? Y lo andan en las colonias o en los diferentes lugares. Todos ellos son agentes dependientes, ¿verdad? Hay infinidad, ¿verdad? Y así podemos pasar toda la mañana poniendo ejemplos de este tipo de personas. Entonces, sí sabemos, ¿verdad? Exactamente lo que dice la ley. Ahí estamos interpretando lo que la ley nos dice. Agentes representantes o distribuidores. Con algunos de estos puede que nos confundamos un poquito, ¿verdad? Pero eso es normal por la condición como lo establece el legislador. Algunos se parecen, tienen cosas en común. Dice, para los efectos de este código se entiende por agente, representante o distribuidor la persona natural o jurídica, es decir, puede ser alguien como ustedes y como yo, ¿verdad? O puede ser una empresa que en forma continua, miren aquí, le vamos a ir sacando las palabras claves, ¿verdad? Que en forma continua, con o sin representación legal, es decir, si es una persona natural, pueda que no tenga una representación legal, si es una empresa está obligada. Y mediante contrato, es decir, hay un contrato con una empresa en particular, ha sido designada por un principal o un comerciante para la agencia, representación o distribución de determinados productos o servicios en el país. ¿De quiénes estamos hablando? ¿De quiénes hablamos acá? ¿Quiénes son estos agentes, representantes o distribuidores? Hay un contrato, pero no es un contrato para trabajar dentro de la empresa. Sino que es un contrato para distribuir productos de esa empresa. ¿Quiénes podrían ser estos agentes, representantes o distribuidores? En algunas empresas que son extranjeras, se logra ver aquí en el país que hay representantes de esa empresa o distribuidores de esa marca en nuestro país. Un ejemplo, licenciado, podría ser la empresa Avon o Avon. Ajá, podría ser porque no somos acá los fabricantes, ¿verdad? La empresa, por decirlo así, la marca inicial no está en nuestro país. Pueda que acá también se produzca algunos productos que ellos fabrican, pero tienen la agencia representación
del original, en este caso del comerciante original, que probablemente esté la casa matriz en Estados Unidos. Y así como Avon, muchos, ¿verdad? Hay un montonazo de empresas que hacen productos similares. ¿Qué otros? Podría ser también quizás con respecto a los celulares, en este caso las distribuidoras, que tenemos aquí celulares como por ejemplo Claro o Tigo y estas tiendas que venden celulares Que no son de ellos, que ¿verdad? no son de ellos. Ajá. Ajá, correcto, son de empresas, ¿cómo se llama? Extranjeras. ¿Verdad? Que hay un contrato de distribución acá en el país, ¿verdad? Eso es otra cosa. Cabal, pueden ser ellos. También aquellas marcas de computadoras como Dell, por ejemplo. Hay un representante aquí en el país. Acá no se fabrican esas computadoras, pero hay un representante o un distribuidor, un agente distribuidor de la marca Dell, de la marca HP. Correcto. Vamos bien. Agentes intermediarios. Bueno, a ver si no los confundo con el dibujito, ¿verdad? Estos se parecen a los anteriores. Dice, los agentes intermediarios no obligan a las partes entre sí. Los contratos que se celebren con intervención de ellos se comprobarán y ejecutarán conforme a su naturaleza, sin atribuir a los intermediarios función pública alguna. Es decir, estos realizan la operación intermedia, pero no son ellos los que toman la decisión. La decisión queda reservada para la empresa y el consumidor, o la empresa y el comprador o el cliente. Pero ellos consiguen el contrato. La empresa va a determinar si lo acepta o no. Si la empresa no lo acepta por condiciones específicas, este tiene derecho a que le pague la comisión por haber conseguido ese cliente. ¿Verdad? Por eso dice acá, ellos no tienen función pública. Es decir, su función es únicamente la de servir de mediador. En cuanto a la figura, bueno, aquí dice mayorista, minorista, distribuidor, tendero, ¿verdad? Puede que nos confundamos con los anteriores, pero ellos más que todo hacen labor intermedia. Por ejemplo, el de bienes raíces, ¿verdad? Aquel que va a vender una casa, él la promueve, él la muestra, ¿verdad? Pero no es él el dueño. Quien va a tomar la decisión al final, ¿verdad? Es la empresa, o bueno, en este caso el dueño y el comprador. Si se llega a un acuerdo, obviamente este tiene todas las características para poderla vender, ¿verdad? Tiene los precios, tiene todo, pero ya al final, ya cuando se va a firmar el contrato ya de compra-venta, quien interviene es el dueño y el cliente. En el caso de los seguros, hola, dígame. Perdón, podría estar también ahí dentro los ejecutivos de ventas de los bancos que ofrecen créditos personales a las personas. Correcto, ellos le llenan la solicitud, ¿verdad? Y hacen todo el trámite, pero no le garantizan en ese momento que su crédito va a ser aprobado. ¿Quién lo aprueba? La empresa, en este caso los bancos o la institución financiera para la que trabaja el intermediario. Correcto, así es, muy bien. Y así hay varios, ¿verdad? Hay varios. Bueno, veo que no nos confundimos con el anterior ni este, ¿verdad? El anterior es el distribuidor y este es el que está en medio haciendo la negociación entre la empresa y el cliente. Todos ellos son auxiliares del comercio. Son los que auxilian al comerciante para que ejecute sus operaciones. Hoy vamos a hablar de los factores. Dice que son factores quienes dirigen por cuenta ajena una empresa, una rama especial de ella o un establecimiento. Este es el mismo concepto que estaba en la lámina anterior. Pero acá vamos a hablar un poco más a detalle. El solo nombramiento de un factor lo faculta para realizar todas las operaciones concernientes al objeto de la empresa o del establecimiento. Es decir, un gerente tiene, por decirlo así, amplio, ¿cómo les digo?
amplia autorización de parte del comerciante para desarrollar cualquier tipo de operación. Tiene el aval del comerciante para tomar decisiones. Si por eso se le paga, por eso se le ha contratado, para que sea el que dirige ese barco, el que va a tomar las mejores decisiones en función de su contratación y en bienestar de la empresa y del propietario, ¿verdad? Esa es la razón. Imagínense lo importante que es el nombramiento de esta persona. Y dice acá, las cuales, o sea, las decisiones que tome, ¿verdad? Las cuales, dice, se reputarán ejecutadas en nombre y por cuenta del principal. O sea, las decisiones que él tome, los negocios que él haga, se entenderá que los está haciendo la empresa, que los estará haciendo el dueño o los accionistas. Porque con aval de ellos, él está tomando decisiones. Aun cuando el factor, dice, no lo haya expresado así al celebrarlas. Es decir, al celebrar las negociaciones, no va a decir él, mire, yo vengo actuando en nombre de fulano. Pero es el gerente y él está tomando la negociación, está tomando la decisión, sin decirlo, que va en representación de alguien. Pero imagínense la importancia que tienen estas personas y lo delicado que es también uno de esos puestos. Dice, las limitaciones a estas facultades del factor no producirán efecto contra tercero, a menos que se compruebe que éste las conocía al celebrar el respectivo negocio. Es decir, hay algunas limitantes, ¿verdad? Habrán situaciones en las que no se puede meter el gerente. Entonces, esas limitaciones, dicen, no lo hacen a él responsable, al menos que él conociera de ese tipo de negocios que va a realizar el propietario. Imagínense que sea una evasión de impuestos y él está consciente de lo que se va a realizar. Entonces tiene la misma responsabilidad que el dueño. O cuando se hace, por decir, algún negocio fraudulento, donde él tenga conocimiento de que se está haciendo, aunque no lo haga él y lo haga el dueño, el propietario, también tiene responsabilidad conjunta. El nombramiento del factor y sus modificaciones, es decir, se contrata para un periodo y luego se vuelve a recontratar para otro periodo similar, asumiendo que es por periodo, no porque la contratación de ellos puede que sea por tiempo indefinido. Posteriores deberá inscribirse en el registro de comercio. Imagínense, la contratación de una persona de esta debe estar inscrita en el Código de Comercio, ya que él va a tomar decisiones por la empresa, en que esté inscrita la empresa y en su caso el establecimiento. Es decir, en el mismo lugar donde se inscribió la empresa, ahí vamos a inscribir el nombramiento de un factor o de un gerente. La terminación de los poderes del factor deberá inscribirse siempre en el registro de comercio. Es decir, si se termina el contrato, ya sea por despido o por cualquier otra condición, se termina la contratación de este señor, también hay que inscribir esa modificatoria, ¿verdad?, que ha finalizado el contrato, para que en el registro de comercio lo consideren que ya no va a ser esa persona que está tomando decisiones en nombre de esa empresa. O sea, si no, él se va y puede seguir haciendo negocios. A veces estas personas tienen firmas de cuentas, y no es que a veces, casi siempre, tienen firmas de cuentas de la empresa. Imagínense que se le despida a alguien y en ese momento se llevó un cheque en blanco, ¿verdad? Lo puede llenar y firmar y poner a otra persona que lo cobre. Entonces, inmediatamente, ¿verdad?, cuando se da la terminación del contrato, se debe notificar al registro de comercio. Se le debe notificar a los proveedores, porque él puede seguir haciendo negocios, pedirle a los proveedores en nombre de la empresa. La empresa está en la obligación de hacer pública esa terminación del contrato, de hacerle ver a los proveedores, de hacerle ver a los clientes por cualquier cobro que esa persona ya no labora en la empresa. No sé si ustedes han tenido conocimiento de este tipo de situaciones. También se da con los cobradores, solo que ellos en escala menor.
Igual se despide a una persona de estas, inmediatamente se tiene que notificar a los clientes que la persona ya no trabaja para la empresa y que cualquier cobro que haga en nombre de la empresa, pues que no lo vayan a realizar. Ya una vez los clientes avisados y ellos quieren pagarle a ese cobrador o a esa persona que pertenecía a la empresa, ya corre por riesgo de ellos. Dice acá, el principal que haya designado al factor es responsable de los actos de éste y de las obligaciones que contraiga. Es decir, el comerciante se obliga al mismo tiempo que el factor toma las decisiones. O sea, la obligación principal es de él, ¿verdad? Por eso se le da poderes al gerente. Cualquier decisión que el gerente tome está obligando al principal. Entonces, cuando se despide a una persona de esta o se termina la contratación, aunque no sea por despido, sino que se terminó de común acuerdo, ¿verdad? El principal está obligado inmediatamente a notificar esa modificación al registro de comercio. Está obligado a notificar inmediatamente a las personas con las que se tenía relación. Cuando los principales sean varios, tendrán responsabilidad solidaria por los actos del factor. Si el principal fuere una sociedad, la responsabilidad de los socios se regulará de conformidad con la naturaleza de la misma. Es decir, hay gerentes que no pertenecen a una sola empresa, sino a varias empresas, a un consorcio, ¿verdad? Imagínense que sea el gerente que representa una cadena de almacenes a nivel centroamericano, aquí en nuestro país. O sea, son varios los principales, digamos, que se hacen responsables por las decisiones que este señor toma. El factor responderá a su principal de los daños y perjuicios que le ocasione por su culpa en las gestiones propias de su encargado, sin perjuicio de la responsabilidad directa del principal frente a tercero. Es decir, este puede cometer errores, ¿verdad? Y esos errores, la ley le está diciendo, ¿verdad? Si es culpa de él, si él lo hizo por negligencia, la responsabilidad es solo del factor y exime de cualquier responsabilidad ante terceros al principal, al comerciante, cuando esto se demuestra, ¿verdad? Que fue por negligencia del gerente. Imagínense que es una fábrica que elimina desechos tóxicos y hay un procedimiento especial para estos desechos tóxicos, pero desde el gerente dice, no hombre, mandémoslos a botar en el mismo camión de la basura que pasa normalmente por las colonias. ¿Verdad? Ahí hay una responsabilidad directa, una decisión que tomó él. Obviamente se va a enjuiciar a la empresa, pero el responsable, el principal acá fue el que tomó la decisión, en este caso el factor, o botar en un río este tipo de desechos, por ejemplo los desechos hospitalarios, los desechos de un laboratorio, que pueden causar una enfermedad terrible como la pandemia que aún vivimos todavía. Entonces esas responsabilidades, si es negligencia del factor, exime de responsabilidad frente a terceros al principal. Es decir, si se comprueba esto, si no se comprueba, toda la empresa es la que está en ese problema. Por ejemplo, esta batería récord creo que era que fue cerrada, la empresa donde se fabricaba este tipo de productos, ¿verdad? Por los problemas de salud que le estaba causando a la población, ¿verdad? Por no sé, los gases tóxicos que emanaba la fabricación de esos productos. Y esa empresa fue cerrada. Y estaba en juicio, estuvo en juicio, bueno, sigue todavía, supongo, en juicio.
Y hace poco hubo un accidente, hubo un incendio ahí. ¿Por qué lo hicieron? No sé, probablemente para destruir cualquier tipo de hallazgo, ¿verdad? Cualquier tipo de situación que pudieran encontrar los investigadores y los hiciera todavía más culpables. Ahí probablemente no era solo el factor, sino que ahí era la empresa en sí la que se metió en ese problema por el tipo de producto que se fabricaba, ¿verdad? Porque estaba en una zona que habían colonias o hay colonias alrededor de ella. Artículo 376. El factor es responsable solidariamente con su principal del cumplimiento de las disposiciones de este código y demás leyes que se refieren al ejercicio del comercio o a la explotación de la rama mercantil que tenga a su cargo. Es decir, no por ser el gerente él está fuera de lo que la ley dice, no, ¿verdad? Él es responsable también, igual que el dueño, de las disposiciones que las leyes ejerzan sobre la materia que dirige o la empresa que dirige. Dependientes. Los dependientes encargados de ventas tienen facultad para percibir dentro del establecimiento el pago del precio de las mercaderías. Esto ya lo habíamos dicho anteriormente. Para vender o cobrar fuera del establecimiento, los dependientes necesitarán exhibir autorización escrita, ya que dijimos que estos no salían de los establecimientos. Estos atendían dentro del establecimiento, sin salir. Esa autorización debe ir acompañada del documento de identidad. ¿De quién? Del dependiente que está saliendo a hacer operaciones fuera de la empresa, o de la tienda o del departamento, del almacén por departamento. O entregar a cambio del pago el recibo o la factura con la firma y sello del principal. Imagínense que de repente usted tiene algo que tomó al crédito y le llegan a cobrar hasta su casa. Pero de repente cambian a la persona y mandan a alguien de los que está atendiendo dentro del almacén a hacer el cobro. Usted no lo conoce, usted no sabe quién es. Usted no le puede pagar esa cuota, al menos que él le lleve, ¿verdad? Con el sello de cancelado o tenga el sello de cancelado y en el momento que usted le pague, ¿verdad?, se lo coloque al recibo que lleva y que el recibo tenga el membrete de la empresa, los datos generales suyos y el valor que está pagando. Y que él esté identificado, obviamente, con su documento de identidad, ¿verdad? La misma ley dice acá que ellos no pueden hacer operaciones fuera de la empresa, al menos que los autoricen. Artículo 379. Los actos de los dependientes obligan a sus principales en todas las operaciones que tuvieran a su cargo, en razón del puesto que ocupan frente al público. Es decir, cualquier operación que estos hacen frente al público, la hacen en nombre de la empresa. A eso se refiere cuando dice que obliga al principal, que actúa en nombre de la empresa. Dependientes, seguimos. 381. Se prohíbe a los dependientes viajeros suscribir documentos de obligación con carácter de apoderados del principal, salvo que tuvieren mandato por ello, en cuyo caso indicarán el nombre completo con el que el principal opere comercialmente y su domicilio. La verdad que los dependientes estos no salen, pero puede que haya algún dependiente que sea que tengan que hacer una labor fuera de la empresa, ¿verdad? Estos van a necesitar, como decía el anterior, autorización para hacer operaciones, pero dice que tienen prohibido suscribir documentos, es decir, firmar un contrato como aceptación de, pero eso no lo pueden hacer. O en el caso que ponía el ejemplo, la compañerita, ¿verdad? Solo que esos son agentes dependientes de un banco que le llenan la solicitud para un crédito
y que en el momento le dé la seguridad de que el crédito está aprobado. Eso es imposible, eso es prohibido, no se puede hacer. Pues similar a eso vienen siendo estas operaciones de los dependientes, porque estos pertenecen directamente a una empresa, a estar dentro de la empresa. Ya si por alguna razón tiene que viajar o moverse de un lugar a otro, ellos tienen prohibido la suscripción de documentos. 382. Se prohíbe a los dependientes ejercer por cuenta propia o ajena actos aislados o tener empresas en las mismas materias similares al comercio de su principal. Imagínense, hasta esto le obliga. Si usted trabaja para una tienda, digamos, por departamentos, póngale de calzado, pero usted tiene otro negocio de calzado similar a lo que hace ahí, el mismo tipo de calzado. Entonces dice acá la ley de que está prohibido que tengan un negocio similar, dice, a la materia de su principal. Y aparte de ello, también se les prohíbe divulgar información acerca de la clientela, situación económica del negocio u otra de carácter reservado, exclusivamente del principal. Es decir, estos motivos son motivos para que se despida sin responsabilidad para el patrón o que se despida con causa justificada. Más adelante, cuando veamos el Código Laboral, ahí vamos a ver los tipos de despido que hay, cuándo es responsabilidad del patrono y cuándo es sin responsabilidad. Y este es uno de esos casos. Divulgar información acerca, dice, de la clientela, de cualquier situación económica del negocio o de otra que sea exclusivamente de la empresa. Esta es una causal de despido. Obviamente ahorita no estamos viendo lo del despido, eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos el Código Laboral. Acá estamos viendo la prohibición que tiene el dependiente. Agentes dependientes. Es agente dependiente la persona encargada de promover en determinada plaza o región negocios por cuenta de un principal, ¿verdad? Este es el concepto que ya habíamos visto aquí porque estamos iniciando a detalle los agentes dependientes. El agente dependiente no tendrá facultad, salvo mandato expreso, para celebrar contratos, hacer cobros o conceder descuentos, quitas o plazos por cuenta del principal, es decir, eliminar un plazo. Sin embargo, podrá recibir quejas o reclamaciones por defectos de calidad o de cantidad de la mercadería. Es decir, a él podrá recibir esas quejas para transmitírselas a su principal. Pero vean acá dice que no tendrá facultades para ello, al menos que tenga un mandato expreso. Y pusimos los ejemplos del agua cristal, de la Diana, del carrito de leche, ¿verdad? Ellos sí tienen ese mandato expreso, que pueden cobrar, porque en el instante, ¿verdad?, dan el pedido y hacen el cobro. También puede que den el pedido, o sea, de la mercadería que andan en los carritos, y que ya se haya acordado con la tienda de que ese pedido se va a pagar a la siguiente semana. Es decir, a la siguiente semana que llegue el carrito, el de la tienda paga y se le entrega un nuevo pedido. O sea, pero ese ya es un acuerdo entre la tiendita y la empresa. Aquí dice que él no tendrá facultades, dice, para hacer esas operaciones, salvo mandato expreso, es decir, de que se le haya autorizado para ello. Y eso lo podemos ver, ¿verdad?, con estas personas que andan vendiendo en nombre de la empresa, como todos los ejemplos que ustedes pusieron. Todo agente dependiente o todo agente tiene obligación de proporcionar a sus principales, en el caso de que fueran varios, las informaciones que puedan interesarles. El agente deberá anotar en un libro especial, con la separación conveniente, las operaciones relativas a cada principal y expresar los detalles necesarios que permitan distinguir los pedidos y las mercancías a cada uno de ellos. Por ejemplo, ustedes mencionaron como agentes dependientes también a
los visitadores médicos. Estos pueden pertenecer a varios laboratorios. Entonces dice acá, allá cuando lo vimos como ejemplo, no pensamos en esto, que podían ser varios laboratorios, lo vimos como un agente dependiente de un mismo lugar. Pero la ley dice, puede pertenecer a varios principales. Y en la realidad eso es cierto, ¿verdad? Un agente de este tipo, un visitador médico, ¿verdad? Anda mercadería o anda, por ejemplo, productos de varios laboratorios. Es decir, anda haciendo operaciones de promover el producto de diferentes principales. Y dice la ley, debe llevar anotaciones separadas por cada principal de sus operaciones que realiza, para informarle a cada uno de ellos, no para informarle a la competencia, si entre ellos son competencias, sino que es para informarle a cada dependiente. Perdón, a cada dependiente, a cada principal. Artículo 390. Si el principal desiste de cualquier contrato celebrado por el agente o lo modifica, el agente tendrá derecho a percibir el porcentaje estipulado como si la operación se hubiese llevado a cabo sobre las bases por él pactadas. Es decir, estos dependientes pueden conseguir, por decirlo así, un contrato, pero es la empresa quien va a tomar la decisión de llevar a cabo esa contratación o no. ¿Verdad? Independientemente de que la empresa lo acepte o no, el dependiente ya ganó la comisión por haber hecho la operación. ¿Verdad? Es como esto, volvamos a los bancos, los que andan, por decir algo, ofreciendo tarjetas de crédito. ¿Verdad? A él se le paga por los contratos que lleve, pero es el banco quien va a hacer el estudio y va a tomar la decisión final si se le entrega o no una tarjeta de crédito a alguien. ¿Verdad? Se reserva la denegación de dicha tarjeta el banco, sin que el agente dependiente tenga responsabilidad directa con el cliente que atendió. Sin embargo, él ganó la comisión por haber llevado ese cliente. Agentes representantes o distribuidores. El agente representante o distribuidor está en libertad de dedicarse a cualquier otra clase de negocios o actividad mercantil distinto de aquellos que realice en virtud del contrato de agencia, representación o distribución. Es decir, puede ser agente, representante o distribuidor de diversas marcas, con la única obligación de evitar la concurrencia, es decir, la competencia con su principal. Sin embargo, el principal puede autorizarlo para realizar negocios de la misma clase. Es decir, si es el agente distribuidor, ¿verdad? Así vemos, por ejemplo, empresas que tienen dos marcas que son distribuidores acá en el país. Y las dos marcas son de productos que tienen la misma función y que son probablemente hasta similares o uno sustituto del otro. Para ello, para que el mismo agente, representante o distribuidor lo tenga, debe haberlo autorizado el principal. ¿Verdad? Si el principal está de acuerdo con ello. Así vemos, por ejemplo, en el supermercado, vemos un montonazo de marcas que representan a un producto en particular. Por ejemplo, hablemos del aceite. Ahí vemos marcas diferentes en los diferentes supermercados. Hay supermercados exclusivos que tienen una marca de ellos principalmente y tienen marcas de otros. Ahí usted toma la decisión qué marca decide comprar. Entonces, estos son agentes representantes o distribuidores de esas marcas. Y venden lo que la empresa propietaria o el comerciante propietario quiere que vendan en esos lugares. ¿Cuál es el servicio que está prestando? El servicio es de espacios, ¿verdad? De almacenamiento y de facturación, obviamente. Cuando el agente fuere representante o distribuidor de varios principales,
y uno de ellos introdujere una línea competitiva de otra que el agente distribuya o represente, deberá hacerlo del conocimiento de los principales respectivos, con el objeto de realizar las negociaciones pertinentes en relación con la línea. Es decir, cuando hay conflictos, cuando hay competencia, que el agente distribuidor tenga dos marcas que son competidoras en el mercado. Obviamente, si él avisó a sus principales y los principales están de acuerdo en que eso se dé, pues no hay problema, ¿verdad? Y así vemos lugares que venden, por ejemplo, productos de marcas diferentes, ¿verdad? Y eso ya está acordado que así es, y son agentes representantes o distribuidores. Por ejemplo, si hablamos de Almacenes Imán, de Prado, La Curazao, Omnisport, ellos venden varias marcas de productos similares. Por ejemplo, si hablamos de refrigeradoras, venden diversas marcas de refrigeradoras de diferentes modelos. Obviamente cada principal es productor de una de esas marcas, ¿verdad? Y todas están dentro de un establecimiento que le pertenece al representante o distribuidor de esa marca o de esas marcas. Y la ley lo que dice es que cuando se dé un producto que vaya a ser competitivo, este deberá avisar inmediatamente a su contratante, ¿verdad? Para decirle que va a entrar una marca que es competencia. Si este está de acuerdo, pues seguirá con el negocio. Si no está de acuerdo, podrá retirarle la representación o la distribución de ese producto. Pero cuando lo vemos en la realidad, nos damos cuenta de que todos estos principales o productores están de acuerdo en ese tipo de negociación, ¿verdad? Y en los almacenes que mencioné, como la Curazao, Prado, Omnisport, Almacenes Imán, ¿verdad? Ahí vemos que venden productos similares, todos, y entre ellos son competencia de los mismos productos del principal. Es decir, el principal distribuye o fabrica un producto que ya estando en las tiendas, este producto va a ser competitivo con el mismo producto, ¿verdad? Y eso es normal. Ya esos son acuerdos entre los fabricantes, que probablemente uno va a vender más barato que otro. Bueno, ahí depende de lo que cada quien quiera ganar. Ya, si usted va a un almacén y ve que vale $10 menos que en el otro, pues lo compra ahí donde usted considere, si el dinero es suyo. Pero estos principales o estos comerciantes ya están ellos enterados de que así se trabaja el comercio. De lo contrario, pues sería más difícil mover esos productos. Pero esa es una forma, digamos, inteligente de poder mover los productos que ellos fabrican. Que cada tienda los tenga a disposición y que entre ellos se conviertan en competencia. Ahí la competencia es la tienda. El precio que la tienda le ponga según lo que la tienda quiera ganar. El productor le va a dar el mismo precio a ambas tiendas. O podría ser que varíe de acuerdo a la cantidad de productos que éstas mueven. Imagínense que una de esas tiendas le compre 100 productos mensuales o le distribuye 100 productos mensuales y la otra solo distribuye 50. A la que le mueve más el producto le va a dar un mejor precio. Entonces esta tiene la posibilidad de tener un mejor precio también para el público. A falta de convenio especial, el agente representante o distribuidor percibirá una comisión proporcional a la cuantía del negocio que se realice con su intervención, de acuerdo con los usos del lugar. Es decir, deberá pagar la comisión correspondiente el principal, y dice aquí de acuerdo con el uso del lugar. Entonces lo que ellos prestan es su espacio, su local, para que ahí se muestren esos productos, ¿verdad? En algunos casos podrán ser ventas directas, es decir, el productor le vende directamente, póngale que sean los almacenes que mencionamos. Entonces hay una venta directa. Ahí no paga comisión, sino que ahí le da un precio justo para que éste pueda tener utilidades. Pero en el caso de que no fuese así, entonces este agente representante cobrará una comisión por el espacio y el servicio que preste.
Artículo 399b. Si el principal fuera extranjero y hubiere sido condenado por sentencia ejecutoriada, no podrá seguir importando los productos o marcas u ofreciendo servicios mientras no le dé debido cumplimiento a la sentencia. Es decir, si este fuera extranjero y este está siendo juzgado allá en su país y por esa razón no puede mover productos al país nuestro, ¿verdad? Obviamente debe de respetar y esperar a que se dé cumplimiento a esa sentencia. Esta restricción cesará si el principal dice consigna en el tribunal la cantidad a que fue condenado a pagar o si el beneficiado manifiesta que se ha cumplido dicha sentencia. ¿Verdad? Esto en el caso de que el principal adquiera esa situación, ¿verdad? Y el agente representante pues no pueda vender esos productos por cualquier situación que se dé. Aquí no menciona específicamente un ejemplo en particular, sino que dice por una sentencia ejecutoriada. Imagínense que se le cierre el negocio por evasión de impuestos. Obviamente el agente representante en ese momento, ¿verdad?, no podría seguir distribuyendo esos productos. Si así la ley lo dijere, si así la ley ejecuta esa sentencia, ¿verdad?, de que sean retirados todos los productos de las tiendas donde se encuentran a la venta. Imagínense que estos hayan sido vendidos, o sea, que el principal se los haya vendido a cada almacén, tendrá que reintegrarles el dinero, si así lo dijera la sentencia, ¿verdad? Acá queda a opción de lo que se dé en la sentencia ejecutoriada, según la gravedad del caso. Agentes intermediarios. Los agentes intermediarios están obligados a dar a conocer a las partes con imparcialidad todos los detalles y circunstancias del negocio. Es decir, estos no tienen la facultad para poder liquidar un negocio, ¿verdad? Sí se puede considerar liquidado, pero la decisión final la tendrá el propietario con el cliente. Entonces él debe dar, dice, esta información de manera imparcial, ¿verdad? De manera imparcial, es decir, no va ni a favor de uno ni a favor del otro. Él sirve como intermediario, igual le da información a su cliente, ¿verdad?, de las condiciones del producto que está vendiendo, igual va a informar al principal o al comerciante de eso que está negociando. Responder a sus clientes de la autenticidad de los títulos relacionados con la operación en que intervienen. Es decir, si vende algo, ¿verdad?, y ofrece, por decir, alguna marca en particular, esa marca deberá ser entregada al cliente. O si esa marca es o carece, digamos, de autenticidad, debe informarle al cliente que son productos similares, no originales. Así podemos encontrar pues en la calle que hay un montón de réplicas, ¿verdad?, de productos que son, como decimos nosotros, chafas. Entonces debe de explicarle al cliente que esos productos son similares, ¿verdad? Así, por ejemplo, cuando compramos, se me viene a la mente un control para un TV. Aunque allí diga la marca del televisor, ese control es genérico. Tiene que explicarle a su cliente de que probablemente algunas funciones no las dé porque no es el original. Y así sucesivamente, igual en la venta de repuestos. En la venta de repuestos. O los cargadores también. Cuando se suben buses. ¿Cómo dice? Los cargadores cuando se suben al transporte público. Ajá, ellos dicen que son Samsung o que son originales de iPhone o así. Pero es gran mentira porque se arruina rápido. Y no cargan con la rapidez que deben cargar, probablemente. Entonces ahí, ¿qué fue? Nos estafaron. Claro, ese es el negocio informal. De ellos podemos esperar cualquier cosa. Pero en los negocios formales, que es donde la ley interviene,
¿verdad? En estos negocios dice que es responsable del agente intermediario, es responsabilidad del agente intermediario hacerle ver al cliente de la autenticidad de los títulos relacionados con las operaciones que intervienen. Aquí estamos hablando del negocio o del comerciante formal. Claro, del otro, pues, pueda que sí sean originales las cosas que anden en algunos casos, ¿verdad? Y hasta ellos mismos explican por qué razones las andan vendiendo. Ahí dicen, ¿verdad? Que es una cachada, dicen. Sí, yo también en algunos establecimientos de maquillaje, algunas veces no es el producto original, aunque ya sea un establecimiento que se puede ver que está todo en el margen legal, pero no, yo he visto algunas noticias de que cuando les van a hacer como inspecciones, al final sale de que el maquillaje no era el original. Eran réplicas. Y la ley dice, ¿verdad?, que tiene el agente intermediario, en este caso refiriéndose al agente, pero de manera genérica para cualquier empresa, ¿verdad? La ley va a, ¿cómo se llama?, a dictar una sentencia, ¿verdad?, para estas empresas que están aprovechándose del público, ¿verdad?, o que están usurpando una marca para poder vender un producto que no se asemeja a esa marca. Entonces la ley igual va a condenar cualquier tipo de negociaciones donde se den este tipo de anomalías. Y eso es cierto, ¿verdad? Sucede en empresas bien establecidas que tienen, digamos, todo en regla, ¿verdad? Vendiendo productos donde únicamente lo que han conseguido son los envases, o han mandado a hacer envases de réplica también, ¿verdad? Con las viñetas también, que son réplicas. Hoy en día, pues, hay tanta tecnología para hacer tantas cosas similares, pero el producto en sí es diferente. A usted compra un champú, por ejemplo, y dice ahí que tiene todas las características según la calidad del producto que está vendiendo, según esa marca, pero lo que viene envasado es otra cosa. Cuando se le hace una inspección, como dijo la compañerita, ¿verdad?, estas pues se ven obligadas a responder ante la ley por ese tipo de situaciones que se den. Dice acá, abstenerse de promover negocios en que intervengan personas de insolvencia notoria o cuya incapacidad les sea conocida, y en general las operaciones contrarias a la ley. Miren, aquí está diciendo ya lo que mencionábamos anteriormente, solo que esto va en relación a los agentes intermediarios, es decir, el agente intermediario no le va a vender, la ley le está diciendo acá, abstenerse a promover, por decir algo, una marca que no sea original, que usted se dé cuenta que la empresa que está vendiendo ese producto únicamente esté envasando en el mismo, valga la redundancia, en el mismo envase, pero producto diferente. Entonces aquí mismo la ley le dice, absténgase si no quiere tener problemas, ¿verdad? El intermediario tiene derecho a cobrar la remuneración siempre que el negocio convenido se lleve a cabo dentro del plazo de 6 meses, contado a partir de la aceptación de las partes, sobre las bases por él propuestas. Por eso es que en algunos casos, cuando se hace la negociación, el agente intermediario está interesado en que la venta se realice lo más rápido posible, ya que la ley le está dando 6 meses para que éste pueda realizar esa operación y pueda cobrar la remuneración que han pactado con el propietario. El intermediario carece de derechos a exigir que se le reembolsen los gastos hechos al ejecutar su intermediación, salvo pacto en contrario. Es decir, si no está pactado que se le van a pagar gastos adicionales por promover un producto, únicamente el comerciante le podrá pagar la comisión acordada.
que si la persona esta, por decir algo, es el intermediario en bienes raíces, está vendiendo un edificio, y para mostrar el edificio, este normalmente viajaba en motocicleta, pero se le arruinó la motocicleta y está utilizando taxis o Uber, y le sale mucho más caro, y le quiere cobrar al dueño del edificio esos gastos. La ley le dice, si no fue pactado anteriormente, únicamente tiene derecho a cobrar la comisión que le corresponde por la venta del inmueble. Pero aquí la ley le está haciendo bien claro. Artículo 407. Siempre que el intermediario omita dar a conocer a una de las partes el nombre de la otra, quedará responsable para con esa parte de los daños y perjuicios que se deriven de la falta de celebración del contrato. Cualquiera de las dos partes, ya cuando el contrato está bien avanzado, ¿verdad? Que ya está a punto de firmar, no es cuando está comenzando, por problemas de seguridad, ¿verdad? No se pueden emitir nombres de las personas que están haciendo las negociaciones, al menos que el contrato ya esté a punto de celebrarse y el cliente quiera saber con quién es que va a celebrar ese contrato en ese momento, y está obligado el intermediario a dar los nombres de las personas contratantes. Así lo dice la ley, pero esto es cuando ya la contratación está bien avanzada por el efecto de la seguridad, ¿verdad? De cualquiera de las dos partes. Y dice acá que el omitir eso lo hace responsable de cualquier daño por la no celebración del contrato. Daño en el sentido de que haya incurrido en gastos y al final, pues cualquiera de las partes, y al final no se celebre la contratación o no se celebre la compra-venta. Todo intermediario deberá llevar un registro en que anotará en el momento en que se cierre cada operación, el objeto y las bases esenciales del contrato. Un libro diario de operaciones para anotar en detalle con las formalidades establecidas para la contabilidad mercantil. Es decir, no es que sea para la contabilidad exactamente, aunque sí va a servir para ello, pero a lo que se refiere es que así como se registra la contabilidad, ¿verdad? Con ese mismo rigor, así se debe llevar este libro, con las anotaciones diarias de manera cronológica, todas las condiciones relativas a cada una de las operaciones que se lleven a cabo, con su mediación. El intermediario está obligado a proporcionar a las partes que lo soliciten una copia exacta de las anotaciones que el presente artículo indica. Aquí también obliga al agente intermediario, la ley, a poder entregar a cualquiera de las partes, tanto el propietario como el futuro cliente, ¿verdad? Una copia de esas anotaciones. Eso casi no lo hacemos, no lo pedimos cuando se está haciendo algún tipo de negociación, ¿verdad? Por ejemplo, cuántas veces fue ofrecido, a quiénes fue ofrecido el producto, por qué razón no se había vendido anteriormente. El comprador está en todo el derecho de poder indagar con anticipación este tipo de cosas. De lo contrario, pues, no va a realizar la negociación. Bueno, por este día, pues esta es la participación de mi parte. Hasta este tema llegaríamos en el examen del día sábado. Es un examen bastante sencillo, solo hay que leer, ¿verdad? Es teórico, pero al mismo tiempo práctico, de los ejemplos que ustedes van poniendo, de los ejemplos que yo les pongo. ¿Verdad? No todo es conceptual, o sea, de acuerdo a como dice la ley, ¿verdad? Sino que es la interpretación que le hemos dado en la clase a la ley. Entonces, sobre eso, y así como habíamos quedado, ¿verdad? El día del examen igual no perdemos la clase,
¿verdad? La clase se va a dar el siguiente sábado. Tendrán ahí la disponibilidad en tiempo para poderlo realizar. Lick, una pregunta, ¿hasta qué hora estaría el examen disponible? Bueno, la indicación que tenemos es que esté disponible alrededor de 10 o 12 horas. Disponible. La realización sí se limita al tiempo según la dificultad de la prueba. Es decir, como es teórica, podrán ser 50 minutos, 45 minutos. Ya cuando es práctica, pues Perfecto. entonces sí, se sube un poquito más, ¿verdad? 1 hora y media, 2 horas. Porque hay que hacer Lick, cálculos, yo ¿verdad? Dígame. le quería pedir un favor. Es que fíjese que yo después de la clase entro a trabajar, entonces salgo como a las 10 de la noche. No sé si lo podría poner 1 hora o 2 horas antes de empezar la clase para poder hacerlo antes. Ah, perfecto, podría ser también. O sea, antes de iniciar la clase estaríamos hablando de 9 de la mañana, digamos. Sí, si se puede, es que salgo hasta las 10 de la noche, entro a las 2, por favor. Excelente, no hay problema, lo podemos hacer. ¿Alguien más? Si no es en este momento, ¿verdad? Y tienen alguna inquietud, alguna duda, pues igual ahí está la plataforma, ¿verdad? Pueden escribirme, yo la reviso y contesto. De preferencia, hagámoslo a través de la plataforma, porque a veces utilizamos el correo institucional y ahí cae una cantidad de mensajes terribles y por decir algo, hoy leí todos los mensajes, al día siguiente veo más de 100 mensajes otra vez y entre esos 100, si van los de ustedes, probablemente no los vean, ¿verdad? Porque son, bueno, la universidad nos manda el correo información de todo lo que sucede, todo lo que sucede en el campus universitario, o sea, noticias, eh, por decir algo, a veces hay información de los graduados o de los graduandos, hay información de las misas que se celebran, o sea, un montonazo de cosas. Entonces el correo se nos satura, casi nos está cayendo alrededor de 75 a 100 correos por día. Y para estarlos leyendo todos o estar revisando cuesta, así que para no tener problemas y que les pueda responder de inmediato o por lo menos en la noche que reviso la plataforma, que mejor sea a través de la plataforma. Desde ya que con el correo pues la saturación es demasiado grande y algunos compañeros, no sé si de este grupo o del otro, me decían, mire, fíjese que hace 4 días le mandé al correo tal cosa y digo a buscar y cabal en medio del montonazo y del mar de correos que había recibido, ahí aparecí. Entonces es mejor a través de la plataforma, más fácil porque al ingresar a la plataforma hay una señal, digamos, sin que ingrese a ninguna asignatura. Ahí está la señal diciéndome, hay tantos mensajes. Que lo primero que hago es leer los mensajes y contestar, obviamente. Así es que si cualquier otra inquietud posterior a la clase y en este momento pues no le surge y esta vaya por ahí apareciendo a través de la plataforma. Bueno, si no hay más nada de qué hablar, llegamos hasta acá. Que tengan una feliz tarde.